Ok, el tema de la temática de hoy, el tema de la clase de hoy es las proyecciones, es el ego, es lo inconsciente, porque todo esto, para poder dar sesiones de biodescodificación, nos tiene que quedar sumamente claro de que todos tenemos un ego, cómo actúa ese ego en nuestra propia vida, para luego poder llevarlo a cabo en los acompañamientos de biodescodificación. Todos los consultantes vienen con un problema que se mantiene por ego. ¿Por qué un problema a un consultante se le puede mantener por ego? Un consultante viene a la consulta, todos los consultantes vienen a las consultas porque hay un problema, hay un estrés en el cual ellos no se pueden adaptar, ellos no se permiten cambiar en ese momento. Que no se permiten cambiar es porque han tenido algún tipo de conflicto en su infancia, en sus primeros 2 años de vida, en sus 3, 4, 7 años de vida. Luego esto lo va repitiendo el individuo, lo va repitiendo el consultante, y al día de la fecha está en una posición de inflexibilidad. Por inflexibilidad me refiero a que frente a un conflicto mantiene una conducta repetitiva y excesiva, que lo podemos ver desde cualquier extremo, o quizás nunca abandonar a los hijos, o nunca abandonar a la pareja, hacer cosas, hacer hasta el trabajo por la pareja, porque son sesiones que han sucedido. Una mujer que vino a consulta y que hasta le hacía el trabajo a la pareja, era la madre de la pareja, no se permitía abandonar a la pareja, obviamente comprensible, porque el ambiente en el que se crió, ella tuvo que ser la madre de su familia prácticamente, siendo muy joven. O por ejemplo, mujeres también, u hombres, que vengan con un, mi jefe me maltrata. Claro, una de niña, uno de niño, puede haber sido criado en un ambiente donde el padre quizás era muy violento. Este padre no nos permitía expresarnos, ser quienes somos realmente, auténticamente hablando, ser desde lo más profundo de nuestro ser. Entonces este tipo de conducta luego lo vamos a llevar al trabajo. Nos vamos a quejar de que el problema está fuera, vamos a mantener un tipo de conducta la cual no observamos. Ese tipo de conducta nos va a llevar a reprimir cierto tipo de emociones. ¿Por qué? Porque cuando algo me molesta, viene una emoción, que puede ser de ira, que puede ser de tristeza, que puede ser de alegría, que puede ser de depresión. Para que pueda hacer eso, sin que venga esa emoción, no suelo hacer. La ira, tal como la expreso, la comento en el video de la ansiedad, en el video en que se trabaja el desarrollo de la autogestión de los ataques de ansiedad, es una hermosa emoción, una hermosa energía. Una emoción es una energía que da vida, que a mí me sirve para poder marcar límites. Entonces, como he aprendido de niño, no como he aprendido, como he aprendido sí, a través de mi padre, quizás de que haya sido una persona violenta, a reprimir la ira, porque antes cuando la expresaba, quizás mi padre me hacía reprimir mi ira, porque él tenía más ira, era más violento. Entonces hoy en día eso me sucede con el jefe. En la casa se cocinan todas nuestras conductas que vamos aprendiendo. Luego esas conductas las vamos expresando en el trabajo, con los amigos, con la pareja. Y por esa infancia que tuvimos, por esos conflictos bien inconscientes, por bien inconscientes me refiero a que uno no se da cuenta, uno observa el mundo externo sin observarse a uno, sin darnos cuenta de que nuestro pasado nos ha definido hasta el día de la fecha y no nos permite ser más auténticos. Es un pasado autobloqueante, es un pasado que nos bloquea, es un pasado que nos limita. Y esa conducta que aprendí en la infancia, a través de una situación traumática y complicada, hoy en día limita que yo me pueda adaptar. El consultante viene con eso a la consulta de biodescodificación.
viene con un patrón repetitivo asociado a traumas o momentos dolorosos en su mayoría, en su 70-80% de las consultas. Y lo que debe de observar es dónde se gestó ese juicio, ese trauma, ese patrón, para poder comenzarlo a cambiar. Para aplicarlo con nosotros mismos, porque para poder aplicarlo con los consultantes, tenemos que primero empezar a aplicarlo con nosotros mismos. Debemos de conocer qué son las proyecciones. Por proyección me refiero a una información que yo tengo, una idea que yo tengo, un juicio que tengo, y que lo puedo ver en el mundo exterior. Ahí podemos ver un reflejo. También está la famosa frase como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Y es muy chocante algunas veces quien comienza un camino de autoconocimiento, empezar a observar el mundo de una manera en la que lo que me sucede tiene que ver conmigo. ¿La dualidad qué es? La dualidad sería, que es la proyección. Jorgito tiene el problema. Jorgito es muy vago, mi jefe es violento, em, mi hijo necesita protección, y no observamos los juicios que hacemos nosotros, sino que observamos la otra persona. Observamos el problema afuera y no lo comenzamos a autoobservar dentro. La clave es comenzarlo a autoobservar dentro. Esta es la única manera que hay de poder autotransformarme. Una vida que no se observa a sí misma es una vida que no se puede transformar. Porque si estoy buscando los resultados afuera, estoy buscando los problemas afuera, busco las responsabilidades fuera, quiero cambiar el mundo externo y cambiar el ambiente laboral, cambiar a mi jefe, cambiar a mi madre, es muchísimo más difícil que cambiar mi relación para con eso. Si puedo cambiar yo, ¿cómo me relaciono con eso? No puedo cambiar al otro, pero puedo cambiar mi observación sobre el problema, puedo cambiar mis pensamientos sobre el problema, puedo cambiar mis ideas sobre el problema. Eso va a llevar, obviamente, a que luego sea muchísimo más fácil poder estar tranquilo con las situaciones que suceden. Todos venimos desde la unidad. Todos estuvimos en nuestras madres, dentro de nuestras madres, en un sentimiento, en un sentir de conexión total con el universo. De repente estábamos cómodos, calentitos, cuidados por nuestra madre, bien alimentados, no teníamos que hacer nada, era un sentimiento de conexión total con Dios, con el universo porque en ese momento el universo obviamente que es el vientre de nuestra madre. Luego nacemos, es como la primera separación que sentimos, más seguimos muy conectados con nuestra madre, muy conectados con el universo. Es como que la madre se siente incómoda y el niño expresa ese llanto. El niño expresa esa conexión porque no hay juicios, no hay barreras mentales. Entonces la conexión entre el niño y la madre es muy pura. De hecho, la madre casi ni siquiera enjuicia a su hijo, no le importa si es varón o mujer. Ella simplemente lo ama en ese momento, luego se van creando más juicios, pero hay tanto amor, hay tan pocos juicios, que las madres pueden sentir esta conexión con los hijos, que sienten cómo sus hijos están. Esto es el sentimiento de unidad expresado en la familia. Nosotros estábamos unidos al universo antes de nacer, o así lo sentíamos, y luego nacimos, empezamos a separarnos del universo, empezamos a crear un ego y empezamos a crear la separación. Vinimos al mundo desde que se une el espermatozoide y el óvulo, crean el cigoto, energía masculina, energía femenina, se unen para crear algo nuevo, equilibrio, y llegamos nosotros. Luego empezamos a hacer el camino opuesto.
Desde ese equilibrio, desde esa neutralidad y desde esa tranquilidad que teníamos antes, desde ese, más que tranquilidad, desde ese sentir de conexión, desde ese equilibrio, empezamos a crear la dualidad. Empezamos a sentirnos primero separados del universo. Esta es la primera idea que nace, o la primera idea que comienza a nacer, que lo que me sucede no tiene que ver conmigo. Empezamos a crear dualidad. Empezamos a crear, la primera dualidad que creamos son los hombres y las mujeres. Son los primeros juicios que hacemos. Son las primeras divisiones que hacemos. Obviamente que esto no está mal para nada. La dualidad no es un problema. La dualidad la utilizamos en la biodescodificación como una herramienta de autoconocimiento y como una herramienta para poder conocer a los consultantes. Pero creamos dualidad, nos sentimos separados, ya hacemos los primeros juicios, ella es hombre, yo soy mujer, ella es hombre, él es hombre. Empezamos a separarnos. Esos son los juicios, son barreras, son separaciones que a nosotros no nos permiten, o más bien dicho, limitan nuestra conexión con la totalidad, nuestra conexión con el universo. Como nos sentimos diferentes, porque enjuiciamos, yo soy de esta manera, vos sos de la otra manera, yo soy hombre, vos sos mujer, a mí me gustan tal cosa, a él le gusta tal otra. Empezamos a crear nuestra identidad, empezamos a crear nuestro personaje y nos empezamos a desconectar del universo. Nos empezamos a sentir separados, comenzamos a sentir como que no fluimos, nos sentimos en un sentimiento de desconexión, separado del universo. Esta idea luego la llevamos a que lo que me sucede no tiene que ver conmigo. El problema está afuera. Pero la unidad utilizada como herramienta tiene muchísimos beneficios. El objetivo de la terapia va a ser llevar al consultante desde la dualidad hacia la unidad. Para eso debemos de comprender algo. El inconsciente, que es la dualidad, no diferencia entre mamá, la hija, la compañera de trabajo. Lo que aprendí en casa, lo voy a expresar con mi compañera de trabajo. Lo que aprendí en casa, lo voy a expresar muy probablemente con mi hermana. Lo que aprendí en casa lo voy a expresar con una pareja, como aprendí a, a relacionarme con mi madre. Cada uno de nosotros ha tenido algún tipo de aprendizaje en nuestra casa, con un primer aprendizaje de cómo relacionarnos con los hombres y cómo relacionarnos con las mujeres. La dualidad. Esto lo expresamos luego en otros ambientes, lo expresamos en el trabajo, todo lo que hemos aprendido en casa en los primeros años de nuestra vida, lo vamos a llevar al trabajo, lo vamos a llevar a otras relaciones también. Para mostrar esto, traje un extracto de una sesión que hicimos con un chico que se llama Gonzalo, en el cual hago este camino inverso para poder ir desde la dualidad, desde un problema en el trabajo, hacia la casa de él y ver cómo esto se expresaba con su madre. Así que vamos a ver este extracto, este videíto. Em, bueno, no pasa nada, No está sé bien. esto. Bueno, acá ya de primera entrada, ¿lo podés ver bien, Nico? Ahí Sí, sí, o sea, vos, sí, sí, se ve. perfecto. Bueno, no pasa nada, No está sé bien. esto. Bueno, acá ya de primera entrada, o sea, vos de lo que estabas haciendo, para que lo podamos ver, no lo disfrutabas. O sea, tomaste un trabajo y, o sea, te reunías con cierto grupo de personas para intentar pasarla bien en el trabajo. O sea, contexto del consultante que viene, Gonzalo,
28 o 26 años, chico joven, estaba en una posición en la que no sabía qué hacer, se sentía como perdido del trabajo, no sabía si lo quería dejar, no sabía si que quería comenzar a dar clases de yoga, me decía que no se veía dando clases de yoga, tenía un problema de tenía un disgusto con su trabajo, con el trabajo que él daba. Lo quería dejar, no lo quería dejar, estaba como en esa duda, dedicarse a su carrera, qué hacer. Así que bueno, eh, una de las primeras preguntas, comenzamos a indagar primero si a él le gustaba su trabajo, si él disfrutaba del trabajo que hacía en ese momento. Como dice que no, en realidad dice que hay un momento en el que le gustaba el trabajo, y luego dice que le deja de gustar. Bueno, ¿qué pasó en el trabajo para que a vos te deje de gustar? O sea, es lo que me estás diciendo, que vos te tratabas de juntar en horarios con una chica, con una compañera, porque en esos horarios es cuando mejor la pasabas, ¿o no? Claro, como que quería que me den no, quería que me den horarios con ella, ¿entendés? Porque los horarios eran cambiantes. A veces te pueden tocar con unos compañeros, o otras veces con otros, ¿entendés? Ok, Como que yo quería eso, se dio. De hecho, tengo 2 días que estoy con ella, bueno, pero bueno, bueno, hay, después, hay más allá de eso, así como para ver, de que cómo te relacionás, que es algo que me dijiste, pero de que cómo te relacionas vos con tu ambiente, de que si el lugar te gusta, está muy relacionado a, eh, bueno, a las personas que hayan, o sea, es como que la paso bien cuando está esta persona. Es como que tu felicidad obviamente no es algo es algo que depende de la participación de otras personas. Que vos vayas al trabajo con ganas dependía de que haya una persona o no. no sé, te digo la verdad si están así, viste, como que quizás antes sí, pero no sé, lo que yo trato de ir con las mejores intenciones, viste, a veces me digo, me gustaría que haya más trabajo para no tener que estar estresado para hacer cosas que no sé si tengo que hacer, ¿entendés? Como que, porque a veces está la encargada y como que yo me pongo muy nervioso, viste, así. Y bueno, Esto es la dualidad. El consultante expresa que para pasarla bien, no, para pasarla bien, tenía que encontrarse con un tipo de compañera en el trabajo. Con un tipo de compañera, se siente presionado a través de la jefa, de la encargada. No son intrínsecas, no son propias. Hay resistencias por parte de los consultantes, porque vivimos en este juego, de que el problema está afuera, el comenzar a observarlo a uno mismo. En un primer momento, lo que le digo, fíjate lo que sucede acá. Vos tenías ganas de ir al trabajo solamente cuando se daba una situación que era cuando vos estabas con una compañera de trabajo puntualmente. Hay resistencias, porque son las resistencias naturales del ego, de no querer ver el problema en uno. Entonces él me dice, no. ¿Qué hago? Lo que hago es, bueno, si hay resistencias, se lo voy a mostrar con otro ejemplo. Voy a detallar, le voy a pedir más situaciones, le voy a pedir más ejemplos. Luego, obviamente, que vamos a ver esto de la jefa, la compañera y cómo se relaciona con la madre. Pero esto es algo que sucede. Como vimos en el juego del problema está afuera, que es lo que le pasaba a Gonzalo, hay resistencia de comenzar a verlo al problema en uno mismo. de hecho, la encargada ahora creo que iba a pasar a otro puesto, no iba a trabajar tanto con nosotros, y yo como que sentí, viste, una especie más de tranquilidad, porque siempre que estaba con ella me sentía muy observado, viste. Ok, pero entonces, acá ya me nombraste dos cosas que tienen que ver. Por un lado, lo que vos me estás diciendo de la encargada, que solamente eh, te sentías más tranquilo cuando la encargada no estaba. O sea que acá hay una relación como de presión tuya, como de que el encargado prácticamente te está observando. Eso te pone presión. Esto después lo podemos traspolar, lo podemos ver por el lado de la familia, y también de una necesidad de compartir con cierto tipo de personas, o sea, que se den muchas circunstancias para que vos la puedas pasar bien con lo que estás haciendo. O sea, hay muchas situaciones externas que están
jugando un papel importante para que vos la pases bien para ir a trabajar. O sea, no es como que ganas de ir a trabajar que son intrínsecas, sino que dependen de cosas externas. Sí, es verdad. Ok, Sí, ahora que me lo decís, es verdad. perfecto. Y no sé si te puedo agregar algo más ahora, pero no sé Y si te si podría tiene, si decir. tenga que ver con esto, si tiene que ver con esto, sí. A ver. Bueno, que la encargada ahora comparte menos días con nosotros y esta chica con la que yo quería, viste, pasar más tiempo con ella, como que cambió el carácter, viste. No sé si cambió, trato de darme cuenta si cambió para todos o para mí, porque, no sé, viste, como que por ejemplo ayer iba a hacer tal cosa y me dijo, Gonza, no pierdas tiempo en eso, es otra cosa, viste. Y, y después agarro y le pregunto si quiere que haga tal tarea, viste, y ella agarra y me dice, vos ya sabés lo que tenés que hacer, viste. Y como O- que Acá podemos observar que el consultante se ejerce presión a través de la encargada, él dice, me siento presionado cuando está mi encargada. Y luego observa mucho cómo es que la compañera de trabajo se encuentra para que él pueda disfrutar del ambiente laboral. Más que para que él pueda disfrutar del ambiente laboral, eso es a él algo que le causa una presión. Con una sola, si hay una sola confirmación en una terapia, como que podemos, bueno, dejarlo pasar, puede ser una sola situación, pero acá ya lo vemos con dos, que a él le interesa mucho, se ejerce presión a través de la encargada, de que la encargada obviamente que esté contenta con su trabajo, observa mucho cómo está cómo está la compañera de trabajo, de si está bien con él, de si está bien, de si está contenta. O sea, ya tenemos dos confirmaciones, ya tenemos dos situaciones similares donde él observa de gran manera la presión que ejerce el entorno relacionado con mujeres hacia él. Él obviamente que lo ve en este momento, dualidad, lo ve afuera. Como digo, la dualidad es una herramienta hermosa que utilizamos en la biodescodificación para poder conocer a los consultantes. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a hacer, esto que él empezó a decir, vamos a empezar a hallar la raíz para que él le importe tanto esto, para que él sienta para que él se sienta tan presionado a través de las mujeres. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto en Gonza? Y cómo lo hacemos? Ahí lo voy a mostrar un poco en este extracto de sesión. Ok, había un ok. ambiente así de Acá, silencio. em, acá el punto clave es que vos estás yendo a un lugar, primero, en el que, por lo que me decís, no la pasas bien. De hecho, hasta te estás planteando seriamente en renunciar. Segundo, en ese lugar, tu felicidad depende de ciertas situaciones, de ciertas circunstancias, de la observación, de que la encargada no te observe y de compartir lugar compañía con otra, con una compañía de trabajo. Ahora vamos, vamos a dejar la situación del trabajo y nos vamos a ir para tu casa. Porque esta situación de sentirse observado y de esta situación de sentirse observado y la encargada era una mujer, ¿o no? Esto tiene que ver Sí, también con tu madre. O sea, tiene que haber situaciones en tu vida donde si tu madre a vos te habla de que tenés que hacer cosas, em, a dónde te lleva esto? Esa sensación que sentís con la encargada, ¿a dónde te lleva con tu madre? Tiene que haber alguna situación idéntica. sabes que ahora que lo decís como que me pasó en varios años antes, o sea, creo que fue hace 5 años cuando decidí renunciar a otro trabajo y, y bueno, quería ponerme a estudiar otra cosa, ¿viste? Quería ponerme a estudiar algo y como que mi mamá se enojó porque yo había invertido plata en unas cosas, ¿viste? Que ella no estaba de acuerdo, como que yo no le dije nada a ella, ¿viste? Y me acuerdo que toda esa etapa, como que antes de que ella se diera cuenta de que yo estaba estudiando de verdad y que sacaba buenas notas, hasta ese momento como que me sentía muy así presionado por ella, viste, en mi casa era
tremendo estar. A veces me iba a otro lado para... Si lo notamos, el consultante observa que su madre se dé cuenta de que él estudiaba, de que él le dedicaba ganas. A él le interesa ya visto en el trabajo, visto con la jefa, visto con la primer jefa, podríamos decir, que es la madre, que la madre apruebe lo que él está haciendo. Algo que sucedió en el trabajo con una mujer, con una jefa, lo llevamos a la casa del consultante. no sentir la presión de ella, ¿viste? Como que, y no, ni siquiera me animaba a decirle, mira, quiero estudiar tal cosa y no sé si me lo podés pagar por este momento, porque como no tenía trabajo no podía hacer nada, ¿viste? Mm, Bueno, o sea, no tenía plata para pagarlo. No me animaba a decirle eso, ¿viste? Eh, ok, pero acá, sí, o sea, dame un segundo, es lo importante de este acompañamiento de biodescodificación es que aprendamos a hacer esto, pero a la inversa. El consultante lo que cree es que en un primer momento, que está separado de lo que le sucede, que no tiene nada que ver con su historia, que no tiene nada que ver con él, enjuicia a las mujeres, obviamente, no culpamos a los consultantes, no responsabilizamos a los consultantes. em, Nosotros aprendimos a utilizar como terapeutas nada más la dualidad para poder ayudarlos, nada más. Y esto es lo que tenemos que hacer en la terapia de biodescodificación. Utilizar esa dualidad, cómo me relaciono con las mujeres, cómo me relaciono con los hombres, en qué ambientes se da eso, en cuáles son los ambientes en los que eso se da, con hombres, con mujeres, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, en el trabajo, y luego lo llevamos a la casa, luego lo llevamos a la familia. A través de los juicios que hacía el consultante, que decía, em, me siento presionado, o que él observaba, che, ¿cómo será que esta compañera cambió solo conmigo, cambió con los demás? Eso lo comenzamos a ver en la casa del consultante. En el caso de Gonza, como vemos, a él le interesaba que su madre esté contenta de que él estaba estudiando, de que él apruebe lo que él estaba estudiando, o que le importaba cómo le iba en su trabajo. Observaba, porque uno lo puede hacer, obviamente, uno lo puede hacer, pero que no le dé tanta importancia en cómo mi madre observa lo que yo estoy haciendo. Uno lo puede hacer desde la neutralidad, desde la tranquilidad de ser propio, pero a lo que le interesaba a Gonza era que la mujer apruebe lo que él hacía, tanto en el trabajo y eso lo llevamos a la casa. Ese era el motivo, de hecho, de consulta de Gonza, poder dejar el trabajo porque su madre desaprobaba que él deje el trabajo. A su madre no le gustaba la idea porque ahora que encontraste trabajo, hijo, y es muy difícil en este país, obviamente que implicaba ir en contra de la madre, que era lo que Gonza no quería, lo que a Gonza le daba miedo. A través de las proyecciones, eso es la proyección, él aprendió algo cuando era un niño, cuando era pequeño, o nunca rompió con ese papel durante sus primeros 14, 20 años de vida, incluso, de romper con la importancia que la figura femenina, que la madre, da hacia lo que yo hago. A través de esa proyección, a través de esas ideas, a través de los juicios que hace Gonza, de lo que le importa, de lo que observa, esas son las proyecciones, vamos a hacer el camino inverso y que Gonza pueda ver de dónde viene esto. Bueno, lo que le sucedía a Gonza, más que tener, más que haber experimentado algún tipo de conflicto, era algo repetitivo en su vida desde que es pequeño, en no poder romper con ese patrón de querer complacer a la mujer en lo que él está haciendo. Esto muchas veces creemos que viene de nosotros, pero hay veces que no viene de nosotros. Esto viene desde otro lugar. Esto viene desde nuestra genética. Vamos a hablar un poco brevemente qué es la epigenética.
Primero lo voy a explicar con este video. Vamos a ver este video de cómo nuestros genes manejan, gestionan nuestra manera de relacionarnos con el mundo. El objetivo de ver este video es que nosotros podamos observar que nuestros genes simplemente delimitan o limitan nuestra expresión, pero luego nosotros podemos comenzar a reescribir nuestros genes. De eso vamos a hablar después. Primero observemos ese video para comprender qué es la epigenética. Con ese juicio con esa intención vamos a ver este próximo extracto. Si extraes fragmentos de una bacteria Equivocado. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que nuestro código genético era inalterable y nos determinaba al 100%. Al fin y al cabo, los genes que componen nuestro ADN contienen la información principal sobre quiénes somos. Son los que dan instrucciones a las células que definirán desde el color de nuestros ojos hasta el funcionamiento de nuestros pulmones o nuestra propensión a enfermedades como el cáncer o la diabetes. Pero la vida que uno lleva, junto con otros factores, hace que sea más complejo. Imagínate a dos hermanos gemelos. Su ADN es idéntico, pero la manera en que viven es muy distinta. Uno tiene una rutina más tranquila, el otro tiene una profesión estresante. Uno hace más ejercicio, pero el otro come mejor. Los gemelos comienzan a tener distintas características o quizás a desarrollar diferentes enfermedades. ¿Cómo puede ser si su genoma es exactamente igual? El motivo es que el cuerpo humano tiene una forma natural de activar o desactivar algunos de nuestros genes en respuesta al ambiente y al estilo de vida que llevamos, pero lo hace sin modificar el ADN. Se llama epigenética, y el conjunto de sustancias químicas que marcan el genoma y le dicen a las células qué hacer se conoce como epigenoma. Piensa en el ADN como un manual de instrucciones sobre cómo debería funcionar la célula. Cada célula de tu cuerpo tiene uno de estos manuales. El epigenoma es como si alguien tomara un paquete de marcadores de colores para enfatizar o tachar distintas partes del manual. Esta parte aquí es más importante, acentúala. Esta no la uses. ¿Y cómo lo hace? Cada célula de nuestro cuerpo contiene casi 2 metros de ADN. Para que este quepa dentro de una célula, el material genético se envuelve en un conjunto de proteínas llamadas histonas y forma una estructura compacta. Pero eso significa que la célula no siempre tiene acceso fácil a los genes que le dicen qué tiene que hacer. Aquí entra en juego la epigenética. Las marcas epigenéticas son marcadores químicos que actúan sobre una estructura para darle instrucciones de comprimir o descomprimir el ADN. Si lo comprimen, la célula no puede acceder a la información y el gen queda desactivado. En cambio, las marcas epigenéticas que descomprimen el ADN permiten a la célula leer el gen y activarlo. Esto ya sucede cuando las primeras células del embrión humano empiezan a dividirse. Por eso es tan importante para el bebé lo que come su madre, su estado emocional y físico, los medicamentos y las vitaminas que toma. Toda esa información puede transmitirse en forma de señales químicas al bebé a través de la sangre. Si la dieta de la madre durante el embarazo es pobre, el bebé podría nacer más propenso a la obesidad, ya que su epigenoma lo ha programado para almacenar más calorías cada vez que tiene comida. Este fenómeno ha sido probado en varios estudios con mujeres que pasaron por periodos de hambruna prolongada durante guerras, por ejemplo. Pero el rol del padre también es importante porque puede transmitir algunas de sus marcas epigenéticas a su descendencia. Por ejemplo, si el padre tiene el hábito de fumar mucho desde la adolescencia,
puede que eso derive en una esperanza de vida más corta para sus hijos e incluso para sus nietos. El epigenoma actúa en nuestro cuerpo toda nuestra vida, no solo en la fase embrionaria. Como en el ejemplo de los gemelos, nuestros hábitos, nuestra dieta, nuestras experiencias y el ambiente en que vivimos pueden activar o desactivar nuestros genes. Pero va más allá. La epigenética muestra que la naturaleza puede haber encontrado una manera de pasar traumas a las siguientes generaciones. En un experimento, científicos hicieron que ratones machos asociaran el olor de la flor del cerezo con el dolor causado por un choque eléctrico. Estos ratones procrearon y sus hijos también se ponían nerviosos cuando sentían ese olor, a pesar de no haber tenido contacto con sus padres durante su crianza. La tercera generación de ratones, los nietos de los primeros, también mostraron tener mayor sensibilidad a ese olor más que a cualquier otro. En su ADN, los científicos encontraron marcas epigenéticas en un gen responsable de codificar una proteína que es receptora de olores. También tenían en su cerebro más neuronas responsables de detectar el olor de la flor del cerezo. Pero eso no quiere decir que estamos predestinados a revivir las emociones de nuestros padres y abuelos. Los científicos aún estudian cómo este tipo de transmisión epigenética de un trauma puede ocurrir en humanos. Aún así, ya prevén que sería posible reprogramar este mismo mecanismo para hacernos más saludables, ya que las marcas epigenéticas pueden ser reversibles. Esto abre un enorme universo de posibilidades en el mundo científico. Por ejemplo, hay estudios para crear medicamentos que permiten revertir los marcadores del epigenoma que favorecen la aparición de ciertos tumores. La epigenética podría también revolucionar el tratamiento de distintas enfermedades como la diabetes, el lupus, el Alzheimer o incluso algunas adicciones. El gran reto ahora es cómo desarrollar drogas que actúen únicamente en los marcadores negativos sin impactar en los marcadores positivos. La epigenética prueba que no todo está escrito en nuestros genes y que podemos influenciar positivamente nuestro epigenoma, algo que no solo nos puede beneficiar en el presente, sino también a nuestras futuras generaciones. Si vimos el video de Viole de la clase anterior, el estudio que ella presenta del libro de Mark Walling, de Este dolor no es mío, ella describía esto, de que nuestros genes son algo así como unos bancos de información, y aquí, por ejemplo, se demostraba con las ratas. Tenemos genes que también obviamente nuestros genes crean redes neuronales. Los genes serían algo así como los, los planos, son los planos para poder construir nuestro cuerpo. Heredamos genes de nuestros padres, eso está más que demostrado. Esos mismos genes también nos hacen heredar redes neuronales. Aunque no sean los genes, mismo por haber nacido de nuestros padres, ya somos más propensos a que nuestras redes neuronales sean similares a las de ellos. Las redes neuronales se están reinventando todo el tiempo. Sería loquísimo pensar que todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de redes neuronales, tenemos los mismos puentes neuronales. De hecho, está demostrado ya que entre el hombre y la mujer hay una gran diferencia. Los hombres tenemos más redes neuronales en los hemisferios del cerebro. Como hay dos hemisferios en el cerebro, los hombres, conexiones entre esos hemisferios hay más. Cada hemisferio del cerebro está más poblado en comparación al de las mujeres. En comparación, las mujeres tienen más redes neuronales que unen ambos hemisferios, pero tienen menos en comparación a los hombres, redes neuronales en el mismo hemisferio. O sea, ya entre hombres y mujeres hay una tendencia. Luego, obviamente, que esto también se va desarrollando a lo largo de la vida. Nosotros vamos creando los famosos engramas cerebrales. Un segundo. Vamos a explicar primero por qué se da la percepción a nivel neurológico para irlo hilando con el factor epigenético.
La percepción, nuestro percibir sobre lo que nos sucede. Percibimos todo el tiempo. En el trabajo, en realidad la idea es transformar la percepción de inconsciente a consciente. Recordar que soy yo el que percibe. Pero en un primer momento que es automática, ¿cómo se da esto? Percepción. Definición automática a través de los estímulos sensoriales enviados al cerebro sobre lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿Cómo siento lo que estoy viviendo? ¿Por qué y cómo percibimos a nivel neurológico? Aquí lo expliqué con un ejemplo. Sufrimos un accidente de tráfico, chocando contra nuestro vehículo un coche de color rojo. Este accidente nos genera una serie de lesiones de las que nos terminamos recuperando, pero a costa de gran sufrimiento y ansiedad. Llega el día en que volvemos a coger el coche y notamos que, ante cualquier coche rojo, el color del coche contra el que chocamos, nos estremecemos y nos ponemos muy nerviosos. El porqué de este hecho, a la mayoría nos resulta lógico. Sin embargo, lo que no resulta tan conocido es lo que se genera a nivel cerebral. Existen circuitos neuronales que se van formando a lo largo del desarrollo y de la vida, y que tras formarse permanecen más o menos estables. Estamos hablando de los engramas. Entendemos por engrama aquella estructura neuronal estable generada por la estimulación, sea externa o interna, y se encuentra vinculada a la activación de respuestas concretas, sean conscientes o inconscientes. La activación de respuestas concretas son activaciones de emociones, activaciones de situaciones. El engrama es el grupo neuronal o circuito neuronal que se activa ante la percepción de determinada información y que suele tener una utilidad preventiva frente al devenir siguiente, que puede ser placentera o estresante. Toda actividad que deja una marca emocional, por ejemplo el choque contra un auto, positiva o negativa, es creadora de un engrama, de una red neuronal y una forma de percibir por esa red. Por ende, así como vimos en los ratones, nosotros vamos reescribiendo nuestras redes neuronales también, las redes neuronales que tenían los ratones para oler las flores del cerezo, eran más o eran heredadas de la primera generación de ratones. Como hubo una emoción en ese momento, hubo un problema, porque el problema era el conflicto, era que olían la flor del cerezo y la habían asociado al dolor. Entonces la red neuronal, la marca epigenética que construye esas redes neuronales, es para evitar la flor del cerezo. Es para que siento esto, entonces uno es como que se estresa, esta información que uno tiene, que está en los genes, y trata de huir para evitar revivir el problema, para evitar revivir el drama de lo sucedido. Ahora, ¿qué nos mostró Viola en la clase anterior? Viola nos mostró que haciendo consciente lo inconsciente, que tomando conciencia de dónde viene ese problema, porque ella presentaba el caso de una consultante de ella que se había estresado mucho al comenzar a vivir amor, al comenzar a vivir con una pareja, la cual amaba y estaba muy enamorada, revivió un trauma de su madre que le sucedió cuando ella, la consultante de Viole, estaba en el vientre de su madre, que fue que su madre estuvo en pareja y cuando se enamoró de este hombre murió. Y la mente, en realidad, en los genes guardan todo. Estoy enamorado, el sentimiento de enamorarme, vivir con un hombre, guardan toda esta información, las redes neuronales también. Entonces, la próxima generación, cuando viva ese ambiente, ese sentir de me siento enamorado, automáticamente llega la información de va a pasar algo malo, ansiedad. De hecho, la consultante Viola decía, tengo miedo de no poder disfrutar de, de no poder disfrutar de este amor que estoy viviendo. Ella tenía miedo a morirse. Ella lo expresó en ella, pero el miedo era muerte asociada con amor, lo mismo que le había sucedido a su madre. Amor y lo asoció con la muerte. Ella tenía miedo a morirse ella. Una vez que ella comprendió de dónde venía esto, es el famoso que se dice en México, me cayó el centavo.
acabo de comprender, y según me dijo, nos comentó Viole, esta consultante de ella ya no tiene ese problema. Eso es lo que llama Carl Gustav Jung de hacer consciente lo inconsciente, o más bien dicho, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente, mi información, mi banco de información, gobernará mi vida, me hará reaccionar de una manera automática y tú le llamarás destino. Es que estoy predestinado, es que nací así. Y no. Los casos reales, más allá de las pruebas científicas, nos demuestran, y de los estudios científicos y médicos, nos demuestran de que podemos cambiar, de que podemos influenciar nuestros genes. De hecho, el gen se activa, el gen se desactiva. ¿Cómo se activan o cómo se desactivan los genes? Los genes suelen activarse o desactivarse dependiendo del ambiente en el que vivimos y las asociaciones que nosotros tenemos con él. Por ejemplo, cuando veíamos el video de la hambruna holandesa, podemos ver que estos niños, estos adultos, cuando nacieron, habían desarrollado un tipo de genoma, un tipo de información genética para poder almacenar comida, porque nacieron en una hambruna, vivían constantemente almacenando comida, no quemando grasa, como si la hambruna continuase al día de la fecha. Ahora, ¿cómo hacemos esto en biodescodificación? Lo que hacemos en biodescodificación, esto es una sustentabilidad científica, más que nada, de dónde está la información nuestra, de dónde está nuestra manera de percibir. Una vez que el consultante toma conciencia de dónde viene ese juicio, ¿qué sucede? La percepción sobre el ambiente cambia. Deja de ser consciente lo inconsciente. Deja de ser inconsciente el problema. Se hace consciente. Entonces ahora nosotros podemos modificarlo. No sé si realmente hay alguna prueba científica sobre si los genes se desactivan cuando nosotros cambiamos la percepción sobre el ambiente. Sí hay demostración sobre las redes neuronales. De que cuando yo estoy resiliente, a pesar de que la situación sea complicada, cuando yo mantengo mi fe y mi esperanza durante 21 días, en una situación difícil, mis redes neuronales cambian. A este proceso lo llamamos neurogénesis, que es que neuronas viajan desde los bulbos olfativos hacia el hipocampo, o no recuerdo si es al inverso, pero sí está demostrado de que redes neuronales se crean cuando uno en una situación que uno percibe como complicada, como difícil, a través de su mente, a través del software, comienza a transformar el hardware, comienza a transformar el cerebro. Esto si lo vemos como una computadora, obviamente que es loquísimo que desde una computadora uno pueda cambiar la estructura de la computadora, pero nuestro cuerpo sí. ¿Por qué? Porque todo está unido, nuestra manera de percibir está unida en nuestras redes neuronales. De hecho, hay gente que esto mismo lo hacemos a la inversa. Con drogas influenciamos en nuestra manera de percibir. A través de algo físico, influenciamos en la manera de percibir. Ahora, ¿se puede hacer ese camino a la inversa? Eso es lo que hace la biodescodificación. Hacer ese camino, reestructurar los genes, reestructurar las redes neuronales, que eso es la neurogénesis y la neuroplasticidad que está demostrado con la neurociencia. Eso es lo que hacemos. Hacer inconsciente lo consciente, que el consultante pueda vivir el mismo conflicto, como le pasaba a la consultante de Viole, pero que el estrés no exista. O mínimamente que el consultante ya no se sienta en una posición de inacción, como que no puedo hacer nada frente a esto que me sucede. La medicina convencional, el hospital decía que la consultante de Viole tenía problemas de ansiedad, ataques de pánico. Viole lo vio de una manera más holística, que su historia tiene que ver con sus redes neuronales, con su manera de percibir. Y la consultante al día de la fecha, por haber cambiado esa percepción del ambiente, por haber comprendido dónde viene, puede disfrutar del amor, puede disfrutar de la pareja al día de la fecha. Ahora, ¿qué suele suceder en la consulta? En la consulta, o más bien dicho todos, vivimos en nuestro ego. El consultante, así como veíamos con Gonza, observa constantemente su mundo exterior. Vive en el ego, observa el problema, observa a las demás personas, como si esto no tuviera que ver con su información,
como si esto no tuviera que ver con sus redes neuronales, como si esto no tuviera que ver con su genética, como si esto no tuviera que ver con su historia. Lo que busca el ego, el juego loco del ego, es el de ver que el problema está afuera. Las mujeres, los hombres, el de izquierda, siempre mundo afuera, siempre dualidad. El de la izquierda, el de la derecha, los padres, el de Boca, el brasilero, el del Barça, los adolescentes, son así. El ego es esa parte nuestra que cree que conoce la verdad del mundo. Ahí en la esquina a la izquierda lo escribo, esquina derecha inferior lo escribo, el portador de la verdad. El ego es aquella parte nuestra que de la totalidad conoce la verdad. Hay un millón de posibilidades en cada momento de hacer juicios. Mi madre puede estar con la escoba y están sucediendo millones de cosas en ese momento. Millones de cosas. Mi madre está barriendo, está digiriendo, está respirando, está... em, están sucediendo millones y billones de situaciones en ese momento, pero nosotros, como decía Shido Krishnamurti, que vemos el mundo no como es, sino como somos, decimos, mi madre está barriendo acelerada. Está muy acelerada, está barriendo ansiosa. Como soy, la verdad que tengo, la idea que tengo es que lo que está haciendo mi madre en este momento es eso, y solo vemos una parte ínfima de los millones de sucesos que hay. Afuera, en este momento, si tenés una ventana, puedes observar de que, bueno, en este momento hay sol, y hay un millón de cosas que están sucediendo en la Tierra. Hay millones de cosas que están sucediendo, pero para mí es un día soleado. Claro que esto lo llevamos a otro extremo, que es el ego, que el ego se cree el portador de la verdad, o sea, el de izquierda ataca al de derecha, porque cómo lo vas a votar a Macri, y el de derecha ataca al de izquierda, cómo la vas a votar a Cristina, el del Barça o el de Boca dice que el de River es un lo que sea, y el de River se pelea con el de Boca, y estamos constantemente creyendo que somos nosotros los portadores de la verdad. De hecho, ¿qué hace el ego? Además de identificarse, se junta con los que él cree que son iguales que él. Se junta a hablar, tiene que reafirmar su verdad del ego. Porque de la totalidad, de la infinidad de posibilidades que había, lo que hice fue quedarme con una parte pequeña, pequeña de la totalidad. Así como un juicio de que esto me sucede por esto. Hay una parte pequeña y un millón de posibilidades, pero nos quedamos con una parte bien pequeñita. Entonces tengo que defender mi verdad. Y me voy a juntar con con mi abuelo o con un amigo a hablar. No puedo creer, viste, que los que votan a Macri, este tipo de gente, y mi madre que es de derecha se junta con la amiga y dice, no, no, los que votan a Cristina, viste, no, esta gente está condenada, nacieron para fracasar prácticamente, y lo que sea. Y así nos peleamos constantemente entre un opuesto, se pelea con el otro, creyendo que tiene la verdad, porque uno ataca al otro y busca a sus amigos para reafirmar su verdad. Porque claro, ahora que tengo la verdad, la tengo que defender. Tengo que encontrar las razones, los motivos. Tengo la razón. Ahora voy a defender mi verdad. Ahora voy a encontrar los razonamientos, razones mentales, para creer que lo que digo es cierto. Y me voy a juntar con la gente que defiende la misma verdad y voy a atacar al otro, atacando el opuesto, creyendo que así, no sé, lo podré neutralizar o para reafirmar mi propia verdad. El ego teme, nuestro ego, poder observar de que está equivocado. Como tomé una verdad hace muchísimo tiempo, como tomé un juicio, hice un juicio de la infinidad de posibilidades que hay, hice un camino con ese juicio, tengo una historia, 10 años, 20 años, o toda la vida manteniendo un juicio porque puede ser heredado. Cuando hago el camino inverso, que es dejar ese juicio, todo mi mundo cambia.
comienzo a tener miedo, como decía Albert Einstein. Si no te gusta el universo que ves, que sepas que no lo puedes cambiar. Pero si cambias uno solo de tus pensamientos sobre él, tu universo cambiará. Como mantuve una manera de percibir el mundo durante 20, 30, 40 años, el momento en el que empiece a dejar ese juicio, porque dejo de observar que el otro es el que está equivocado, y me comienzo a observar a mí, me va a dar muchísimo miedo. Me va a dar incluso quizás muchísimo pánico. Comienzo a observar el mundo de una manera en la que no estoy acostumbrado. Es muy natural sentir miedo en unos primeros momentos en los que uno está quitándose mugre mental. Eso es a lo que le llamo la higiene mental. Creamos juicios, creamos verdades, defendemos esas verdades y luego nos da miedo abandonar esas verdades, porque el mundo es otro, el mundo es diferente. Si cambiamos una sola de nuestras filosofías, una sola, un solo valor, somos una persona diferente. Si el valor que tengo es tener que cuidar a mis hijos, porque quiero ser una madre sobreprotectora, y de repente es como que, wow, sobreprotejo muchísimo a mis hijos. Uno toma conciencia de eso, todo el mundo cambia. Mi actitud con mis hijos cambia. Quizás mis miedos comienzan a ser otros, que es empezar a dejar que mis hijos salgan a la calle. Solamente un juicio, una idea, el de tener que ayudar siempre a las personas, o el de priorizarme a mí, uno o dos juicios determinan todas nuestras conductas. Por eso hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer juicios y de convertirnos en portadores de la verdad, porque luego lo vamos a empezar a ver, luego lo vamos a empezar a ver en las demás personas. Yo tengo un juicio, tengo una idea y la voy a ver en las demás personas. Continuando con el ego, y en modo resumen, el otro, el mundo está equivocado. Que cambie el otro, yo tengo la verdad. Así como le sucedía a Gonza, y no es que Gonza tenía un problema, todos tenemos un ego. Todos, absolutamente todos tenemos un ego, tenemos ideas. El problema es cuando del ego pasamos al egocentrismo o al egoísmo, y que me creo que soy el portador de la verdad, y que em, lo que mi relación con las mujeres o con mi padre o con el ambiente que me rodea no tiene que ver conmigo. Que cambie el mundo. ¿Cómo voy a cambiar yo? O sea, yo tengo la verdad. Que cambien, que cambien los demás. Yo me voy a quedar en mi posición cómoda de querer las cosas y de que las cosas van a ser así. Van a ser así constantemente. Ese es el ego. El ego es el que crea la verdad. El ego es el que crea una manera de interpretar el mundo y luego quiere que cambie el mundo externo. Cuando nos damos cuenta de que esto es muchísimo más estresante que querer cambiar uno. Querer que el universo se adapte a nuestras necesidades y enojarnos con el universo es egocentrismo. Son ganas de no querer cambiar uno mismo. Tenemos una historia. Creamos una historia porque la escribimos en nuestra vida y la comparamos con lo de los demás. Eso es lo que hace el ego. De repente me han sucedido, no de repente, me han sucedido muchísimas cosas en mi vida, me lo reafirmo mi identidad porque creé un personaje. Creé el personaje de Nico, o creé el personaje de Gonzalo, creé el personaje de Luciano, el personaje de Violeta. Entonces lo que tengo que empezar a hacer es lo que empiezo a hacer es que empiezo a reafirmar mi historia. Me convierto todo el tiempo en mi propio personaje. A mí me causa miedo em, saltar y confiar en el universo. A mí me da fobia, terror, em, confiar en los demás. Tengo una historia y la justifico porque me pasó esto. Entonces, no puedo cambiar, quizás estoy destinado. Ahora, la idea es comenzar a desprendernos de todo lo que tomamos como verdad. Nosotros nos podemos definir. No pasa nada con eso.
O mejor dicho, definámonos un poco menos a nosotros. Definámonos de otra manera. Si nos vamos a definir, que sea de una forma en la que sepamos de que constantemente enjuiciamos el mundo a través de nuestra verdad, como hablamos en la otra clase, la energía del mago, algo que a nosotros nos sirva. No queremos historia personal, porque el verbo se convierte en carne. Si tengo un personaje, de repente tengo que comenzar a mantener ese personaje. Somos muy flexibles, muy permisivos con nuestra manera de relacionarnos con nuestra manera de describirnos. Somos muy permisivos. Creamos juicio muy a la ligera. A mí me causa esto. Somos muy permisivos. La idea es, bueno, y obviamente crear esos juicios, esas ideas, esas interpretaciones de la verdad, no nos ayudan. Lo que sí nos va a ayudar es comprenderlo, es observarlo con ojos limpios, así como lo hacíamos de niños, que casi no teníamos ego, teníamos pero muy chico y luego se fue acrecentando. Ahora debemos hacer el camino inverso. Ahora tenemos mucho ego, hacemos muchísimas interpretaciones y debemos de comenzar a hacer menos interpretaciones. Debemos de comenzar a comprender las cosas, a entender desde la raíz, a entender desde los juicios para qué. ¿Entender para qué? Simplemente para comprenderme, para observar desde una manera más holística, desde arriba, que hubo un problema en mi vida que me programó de tal manera para que yo vea el mundo de determinada manera y hoy en día estoy haciendo el camino inverso, observándolo desde arriba para perdonarme a cada paso que doy y así poder cambiarlo. Aquí, bueno, describo que creamos una historia y la comparamos con la historia de los demás. Ese es el ego. Crea su historia y dice, a ti no te pasó esto, a mí me pasó lo otro. Se justifica, sigue reafirmando su verdad. Eso es lo que hacemos con el ego. Reafirmamos nuestra verdad y la comparamos con la de los demás. Puntos clave, el cambio lo tiene que hacer el otro. Así llevamos muchos años. Y una pregunta, ¿qué pasa si comienzo a perder el control? Porque cuando empiezo a soltar el ego, ¿qué pasa? Si empiezo a soltar, a dejar de querer controlar mi manera de interpretar. ¿Qué pasa si pierdo el control de mi manera de interpretar? ¿Qué pasa si pierdo el control? ¿Por qué? ¿Qué busca el ego? ¿A qué me refiero con esto del control? El ego lo que busca es tenerlo absolutamente todo controlado. Se creyó portador de la verdad, aprendió que de cierta manera podía manipular a las personas, porque podía decir cosas, podía hacer cosas, para que las personas se sientan de determinada manera. Entonces, tomamos una forma de comportarnos en la que creamos juicios, en la que aprendimos de nuestros padres, y esa manera está relacionada muchas veces al control. De repente puedo hacer cosas, porque soy portador de la verdad, para obtener resultados. Queremos controlarlo todo. Nos da miedo, nos da fobia comenzar a soltar el control sobre lo que vamos a decir incluso al próximo instante. Esto es diferente a tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde otro lugar. Hay veces que lo decimos no desde el corazón, sino muchas veces decimos las cosas para que las personas piensen de determinada manera de nosotros. Creamos una historia y ahora queremos que los demás nos vean de esa forma. Queremos controlar los juicios de las demás personas. Llegamos hasta ese punto. El ego crea una identidad, un universo con el que se identifica. Así nacen las naciones, las creencias y las religiones.
Pienso que de determinada manera será apoyado socialmente, será aceptado. El ego es un intento de la mente de percibirte tal como deseas en vez de tal como eres. Lo que dije recién. Creo una historia, como creé esa historia, digo que, no sé, que Luciano es orgulloso o que Luciano sabe defenderse. Le voy a comentar a mis amigos determinado tipo de historias de manera inconsciente para que ellos observen este factor mío, para que ellos piensen no de mí como ellos quisieran pensar, cómo ellos van a ser libres de pensar lo que quieren de mí. Ellos tienen que pensar de determinada manera de quién soy yo. Entonces les voy a decir cosas y muchas veces voy a hacer actos para poder demostrar eso, para poder demostrar, no solo eso, porque podemos hacer algo para nosotros, quizás, pero luego, ¿viste lo que hice por vos? ¿Viste que vos no me ayudás y que yo te ayudo siempre? Lo hacemos para querer demostrar. Podemos hacer lo mismo, pero desde un lado de completa neutralidad, permitiendo que las demás personas piensen lo que quieran de nosotros y que se arreglen ellas, y nosotros estar en tranquilidad, en coherencia, en conciencia, en equilibrio con nosotros mismos. Pero esto nos cuesta mucho, porque lo que intentamos hacer es que las demás personas piensen de determinada manera en nosotros, y cuando lo dejamos de hacer, ¿qué sabemos? Sabemos lo que perdemos, sabemos que dejamos nuestra verdad, sabemos que las demás personas, o por lo menos creemos que las demás personas dejarán de interpretarnos y vernos de determinada manera. Eso causa miedo, porque de repente cualquiera puede pensar lo que quiera sobre mí, cualquiera puede opinar lo que quiera sobre mí. Dejo que el mundo sea tal como es, que mis relaciones opinen de mí lo que quieran opinar, y eso puede causar muchísimo miedo, porque de repente dejo de tener una identificación que reafirmo y las demás personas eso lo hacen, me observan de una manera diferente, a la cual no estoy acostumbrado, y eso puede causarme pánico muchas veces. Cuando perdemos el control, vamos creando miedo, pero también, así como tenemos un ego, lo podemos utilizar. ¿Qué es el miedo? El miedo va a ser en nuestra vida un indicativo de que estamos progresando, de que estamos haciendo las cosas con miedo, o va a ser una barrera que no nos permita crecer, que no nos permita progresar. El miedo va a ser una pared o va a ser una montaña a escalar, porque tenemos ego, tenemos libre albedrío. Bueno, vamos a empezar a utilizarlo para hacer cosas para que nos sirva a nosotros, para que a través de nuestro ego poder reescribirnos, reinventarnos, y no que nuestro ego nos gobierne a nosotros creyendo que somos dueños de la verdad. Eso es lo que hacemos. Así como muestro en esa imagen, em, hay millones de posibilidades, pero yo creo un juicio, que es la de los lentes. La mariposa está posada sobre una flor. Hay millones de cosas que suceden en ese momento. Es hermosa esa mariposa. Hay millones de cosas, pero creo una verdad. Creo una verdad y solo veo las cosas de esa manera. Es obviamente que lo llevamos a otro extremo, que son los extremos que expresaba antes. Los padres son así, los adolescentes son así, las demás personas son así. Yo tengo una idea, tengo un juicio y eso lo veo en las demás personas. Me creo conocedor de la verdad. Por ejemplo, tengo una opinión de que ignorar es una falta de respeto, lo decreto, y lo veo en los demás. Cuando Juanito haga lo que para mí es una falta de respeto, que es que me ignore, Juanito es un irrespetuoso. Tenemos una idea, tenemos un ego, tenemos una identidad. Esa, esos juicios que tenemos sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, lo vemos en las demás personas. El tema es que solemos ver todo eso en las demás personas.
Lo vemos afuera. Lo vemos constantemente afuera. Cuando la idea es comenzar a hacer el camino inverso. En vez de observar a Juanito, la pregunta, ¿qué pasa si observo el juicio? Les pregunto a ustedes. Claro, o sea, me doy cuenta de que estoy viendo en Juanito que yo que es un irrespetuoso. Para, ¿cómo que qué es lo que acaba de hacer Juanito? ¿De dónde viene que yo observe que Juanito que me acaba de ignorar sea un irrespetuoso? Entonces uno, a través de esos juicios, es como observar, es observar al que enjuicia. Eso es utilizar nuestro ego para reconstruirnos, para deconstruir nuestras barreras mentales, para quitar nuestros juicios, en vez de observar a Juanito, porque lo que dice Pepito de Juanito habla más de Pepito que de Juanito, porque son los juicios que tiene Pepito hacia Juanito y no de cómo es Juanito. Si observo los juicios, si observo las ideas que tengo, las puedo observar para comenzar a quitarlas. Ah, con esta idea estoy observando, Juanito. Esto es lo que me molestó de Juanito. Esto es lo que se permite hacer Juanito y que yo no me permito hacer, porque yo digo que es un irrespetuoso. Entonces uno utiliza su juicio para reflexionar sobre uno mismo. Uno comienza a utilizar em, su manera de ver y de interpretar el mundo para reconstruirse, para limpiar juicios, para limpiar barreras, para dejar de, para ir desde la dualidad, desde lo que veo en el otro, hacia la unidad. Comienzo a hacerme responsable de mi manera de ver y interpretar el mundo. Sería genial que en algún momento llevemos en el día a día la labor de no hacer juicios. Porque los juicios los hacemos constantemente con nuestra mente. Nuestra mente parlanchea, somos muy permisivos con el hablar con nuestra mente. Estamos en una conversación, se nos viene una idea, es como, qué pendejo este, por lo que acaba de hacer, y lo observamos todo el tiempo como si fuera un pendejo. Cada vez que se posa un juicio, una idea sobre nuestra mente, lo vamos a ver en el mundo externo. Y a veces, siquiera nos damos cuenta cuando este tipo de ideas se han posado en nuestra mente. Debemos de estar muy atentos a nuestra propia mente, observarla, no permitir que se acerquen juicios. Y esto es muy em, estresante muchas veces. De repente es un mundo nuevo porque estaba acostumbrado a observar el mundo con los juicios, con el parlancheo mental. Y cuando comienzo a estar más tranquilo, cuando comienzo a observar las cosas sin hacer juicios, es un mundo completamente nuevo. Hacia ahí debemos de dirigirnos. Es hacia ese lugar para poder observar a los consultantes desde un lugar donde no proyectemos nuestras ideas en ellos. Porque de repente esto que sucedía lo hacemos en la terapia. Podemos comenzar a creer que el consultante tiene un problema de merecimiento o tiene una herida de abandono por dos o tres cosas que nos dijo. Entonces comenzamos a buscar no nos dimos cuenta cuando esa idea se posó. Entonces comenzamos a buscar, bueno, entonces háblame de tu padre, te abandonó, ta, 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 ta. No pasa nada, podemos volver después para atrás. Pero lo que buscamos en biodescodificación son los patrones que se repiten. Damos una interpretación lo más descriptiva posible, que tengan que ver lo menos posible en cómo se siente el consultante. A nosotros no nos interesa muy, por así decirlo, no, por así decirlo no, nos interesa poco cómo se siente el consultante. Nosotros debemos de poder salir del mundo emocional de cómo se siente el consultante. Sí podemos ser empáticos. Wow, cuánto dolor. Pero también debemos de tener la capacidad de poder salir del plano de las emociones, del plano de los sentimientos, para poder observar de una manera mucho más objetiva lo que sucede. ¿Cuál es
el patrón cuál es la emoción que estaba reprimiendo la persona. Mejor dicho, cuál es la conducta que repite la persona. Cuál es la conducta excesiva. Eso está asociado a un juicio. Está asociado a un juicio que hoy en día es inconsciente, porque le pasó algo cuando tenía 5, 6, 7, 8, 10, 11 años, en una edad muy permeable. Le pasó algo, o puede haber aprendido de sus padres a manejarse de determinada manera. Porque, por ejemplo, si es una mujer y la madre nunca fue auténtica, nunca conectó con su corazón, con lo que le gusta, y su abuela tampoco, ella hereda una información genética de que la mujer no conecta, o sea, ella no se puede asociar a sí misma en esta dualidad como mujer que conecta con sus sueños. Entonces aprendemos, sí, por repetición y por heridas también. Lo que debemos poder observar es cómo este patrón, que puede ser no conectar con tus objetivos, ¿cómo es que sea en tu familia? Observar patrones a través de preguntar situaciones, así como le pregunté a Gonza. Esto que le sucedió con la compañera, luego lo observé en otro lugar, en el mismo trabajo, pero podemos ir preguntando, por ejemplo, eso luego que él comentaba después, de que le sucedió en otro trabajo anterior, ir observando patrones y ver qué es lo que se repite. Detrás de ese patrón que se repite hay un juicio. La idea es que el consultante pueda observar ese juicio que hizo o que aprendió, que es de tener que complacer a la mujer, por ejemplo, o de que las mujeres no puedan en otro tipo de terapias, es esto en otra terapia que sucedió, de que las mujeres no conectan, no conocen esa emoción de conectar con sus sueños, borrar ese juicio, borrar esa información y comenzar a cambiarlo así. Obviamente, que cuando el consultante empieza a hacer esto, le da pánico, le da miedo. Gonzalo estaba acostumbrado a 20 y pico de años a tener que cumplir con las ideas de su madre, con las ganas de complacer emocionalmente a su madre. En el momento en el que lo deje de hacer, es cambiar todo el mundo para él. Y le va a dar miedo. Y le va a dar miedo. El cambio da miedo. Pero ¿qué es el miedo para nosotros? Es una pregunta muy importante que nos deberíamos de hacer. Así que vamos a hacerlo. Vamos a traer algún ejemplo. ¿Estás como en una posición para poner la cámara, Nico? Sí, vi. ¿Podés cerrar la cortina? Dale, no, me corro así. Queda. Ah, es verdad. ¿Es verdad? Ahí. Perfecto. No caigamos en el juego, Nico, de que nuestro ego es algo malo. Vamos a utilizar nuestras proyecciones, nuestras ideas para poder autoconocernos. Ok. No te tenés que ir tan lejos. No tenemos que no tenemos que irnos a un problema grande. Decime algo que te haya molestado que haya hecho alguna persona. Así de simple, ¿eh? Ok. Me está molestando un poco últimamente cuando las personas le comentás algún tipo de proyecto o algo que querés hacer y lo primero que ven son los puntos negativos completamente, como no te va a ir bien, porque fíjate que vos no sos para eso y ahí es donde estoy teniendo bastantes problemas últimamente. A ver, tráeme un ejemplo de esto. O sea, describe una situación, con quiénes estabas, si estabas acompañado, era una mujer, era un hombre, estaban solos ustedes, o estaban en en un ambiente social. Estaba mandándole, o sea, en realidad después fue por chat, que es con una amiga que tengo hace mucho tiempo, que Perdón, lo le... primero que me estaban hablando por chat, ¿me dijiste? Sí, Perfecto. porque me comentaba una terapeuta que yo había ido, me invitó a ir el sábado a una clase de constelaciones para constelar las constelaciones familiares. Y bueno, y le comenté, le digo, mirá, me invitó Vir para ir y me dice, ¿quién da la clase? Le digo, mira, la da Silvia, me parece. Me dice, ay, no, es esa mujer, no, con mucha gente no me gusta. Dice, vos te vas a querer fumar cosas que hace la gente. Dice, vos entendés que vas a absorber energías de personas que no conoces, me gusta constelar sola. Y fue como, ok.
O sea, te estoy comentando que voy a ir a hacerme constelaciones, decime de última, no sé, bueno, no sé, por lo menos que te vaya bien en vez de empezar a la parte negativa y como tirarme abajo o sea, bueno, yo quiero ir a constelar. Ok, ok. No importa si Acá son muchas es una personas. mujer, me dijiste. Sí, sí. Bueno, tu proyecto por entonces era ir a una clase porque te interesa aprender Ujú, constelaciones. Y esta mujer lo que hace es como que tira abajo tu proyecto. No acompaña tu proyecto no acompaña tu proyecto, lo que vos decís. em, sí, Ojalá, por como lo que menos felicitame. desvalida un poco la situación. Y también es importante lo que vos decís después, es como de última felicitame. O sea, hay una intención de que una mujer acompañe tu proyecto tu proyecto de cambio. O sea, es Ujú, como que si te enoja que una mujer no acompañe tu proyecto de cambio y querés que una mujer acompañe tu proyecto de cambio, esto tiene que ver con una información, obviamente. No vamos a ir para la casa ahora, porque todo se ujú. cuece en nuestra casa, y de que seguramente tu madre no apoyó tus procesos de cambio de querer ser terapeuta, por ejemplo. Ujú. Sí, o sea, en realidad por eso te decía antes que con el video de Gonza me parecía interesante, porque yo realmente bueno, dejé todo lo que estaba haciendo en el pueblo, me vine para Rosario y como que es un poco medio una No, no, para, burla a para, para, para. veces Vamos, vamos, esas cositas. vamos a cuando o tu madre se entera que vos sos terapeuta, o cuando le comentás a tu madre que vas a empezar a estudiar, no sé, Reiki, Tarot. ¿Qué pasa cuando vos le comentás eso a tu madre? ¿Se lo comentaste? Sí, obvio, sí, sí, sí. O sea, bueno, pero te decía, mi familia es como que, bueno, no son muy creyentes de toda la parte más holística. Y cuando yo dejé el trabajo allá y me vine para acá, fue, bueno, ¿qué iba a hacer Nicolás en Rosario? Que empecé a trabajar y después dije, ok, no, la parte que más me llama es toda la parte holística. Y fue siempre como, bueno, pero pues lo puedes hacer como un hobby mientras te buscas otro trabajo porque no te va a dar para poder vivir. Eso cuando te mudaste, ¿qué edad sucedió? A los 28. A los 28. Entonces vos te viniste a Rosario, le dijiste a tu madre que ibas a empezar a dar terapia, o ella se enteró. ¿Cómo fue eso? No, siempre estuve metido en toda la parte holística, pero nunca lo había ejercido. Cuando me vine para acá, que estaba trabajando eh, lo que sería un trabajo bien, en un momento dije, bueno, ya está, dejo esto y me puse con la parte holística completamente. Y ahí fue cuando mi mamá empezaba con el tema de, bueno, pero fíjate que no te va a dar mucho trabajo, no vas a tener mejor poder mantenerte, buscate otra cosa mientras lo haces como un hobby, toda la parte más holística. ¿Y cómo en ese momento fue como, ¿por qué no me apoyás? Es lo mismo. Sí, sí, es como o sea, bueno, de última decime, espero que te vaya bien, cualquier cosa, tenés otras opciones si fuera el caso. O sea, como Ok. es la forma de comunicarlo, que yo soy una persona que comunica demasiado más en ese sentido de, ok, me parece bárbaro lo que vos quieras hacer, te apoyo, y si fuera el caso que necesitas tener alguna otra salida o alguna otra cosa, está la posibilidad, pero siempre apoyando primero el proyecto de la persona y después en el dado caso de que Ok, no se pueda para, ya cumplir. está. Esto obviamente que tiene que ver todavía más con tu pasado, que es em, que tu madre, bueno, como tus 28 años, también antes seguro no habrá apoyado los cambios que vos querías hacer, o comenzar en holístico, em, o hacer algún cambio en tu vida. Tu madre es como que siempre o veía como esas partes malas de los cambios que vos querías hacer. Sí, como que siempre te dando la advertencia de que fíjate que te puede ir mal. Ok, eso que te sucedió con lo holístico a los 28 años, ¿te sucedió con algún cambio también que vos querías hacer cuando eras más chico, a 10, 14, 11 años? ¿Le comentaste alguna vez algún proyecto a tu madre? Mm, Bueno, ¿tenés hermanos o hermanas? sí, tengo dos. ¿Hay algún hermano que le chupe completamente, se le dice, que le importe poco y nada la opinión de tus padres? Que haga lo que quiera. Ese era yo. Ok, ese eras vos hasta cierto punto, porque Ujú. eso
Eso que sucedió en casa, que mamá no apoyaba tus proyectos de cambio, o sea, eso es lo que digo, nos puede servir para conocernos. El juicio que vos le haces a esas amigas como, ¿por qué no me apoyás? Tiene que ver con que en tu casa tu madre no apoyaba tus cambios y esto obviamente que tiene que ver con también con tu madre, de que tu madre o tu padre, alguno de los dos, debe venir de una familia en la que ellos no pudieron conectar con lo que realmente les gustaba. Ujú. ¿A quién más asemeja eso? Y en realidad, bueno, como te había contado en la sesión, como que mi madre siempre fue muy de la palabra de mi abuela, o sea, la validación de parte materna. Ujú. Tu Bueno, madre me yo quiero decís. que, sí, sí, que yo te había contado que mi abuela era, bueno, yo quiero que vos a tu hijo lo tengas acá y no en otro lado, quiero que vos hagas esto, que sea como más chequeado por la abuela todo lo de los pasos que hacía mamá. Ok, eso se repitió en tu madre, o sea, desde que vos eras chico, vos viste Mm, cómo tu madre le hacía siempre caso a su abuela. sí. Perfecto. De hecho, algo que me has comentado en la sesión también es que tu padre, si bien le irritaba esto, también lo hacía. Es como que también Ujú, obedecía lo que la abuela decía. sí, sí. Entonces, acá encontramos un patrón de ambos padres de que estamos limitados por lo que la mujer dice. Mm, Que cómo me siento depende de cómo, bueno, la figura femenina, en realidad, bueno, lo aprendiste con tu madre, observando cómo se relaciona con su madre y cómo tu padre lo hacía eh, con la suegra, y vos lo expresás ahora con esta compañera, que es como de tener ganas de que ella apoye tus proyectos, porque ujú. tus padres claramente reprimían las ganas que ellos tenían de hacer cosas por lo que decía la abuela. Entonces estamos en una situación de que la abuela tenía que estar contenta. Cuando vos eras más chico, ellos tenían que hacer que la abuela quede contenta. Sí, sí, sí. Y ahí estamos, Nico, en continuar con ese patrón familiar. Vos lo decís, me siento identificado con Gonza, porque es eso, es querer que la mujer o que otra persona esté contenta conmigo. O sea, tiene que ver con mi historia, tiene que ver con todo lo que reprimieron mis padres. Como ese deseo, ojalá tus padres habrán tenido unas ganas de poder hacer lo que quieran y que las abuelas los apoye, pero no, se encontraban constantemente limitados por los límites que ponía la abuela. Ujú. Esto también lo puedes ver con otro tipo de amigas también, por ejemplo, que qué pasa cuando no apoyan a algún. Bueno, me dijiste con esta amiga, pero también, bueno, y con tu madre. Pero esto también debe ser algo que te sucede a menudo, de que si una mujer te dice que lo que estás haciendo está mal, es como que influye en vos. Eh, no tanto, es en particular con ella, pues somos prácticamente más que amigos, somos como familia y sus formas de comunicar, no solamente conmigo, sino con el otro, me chocan y ya lo he comunicado con ella, como de decir, no puede estar todo el tiempo siendo negativa a la hora de hacer una devolución cuando alguien le está contando algo con alegría y devolverlo con una, pero te puede ir mal. Ok, y ahí hablamos, ahí podemos poner eso que tu padre, que tu madre nunca hicieron, que es como, no quiero escuchar tu opinión. Porque, bueno, escuché la opinión de ella, ¿y qué haces? O sea, escuchaste la opinión de ella, ¿y qué hiciste? No, claramente fue como un, bueno, pará, primero, decímela, o sea, tu respuesta, digo, no es una respuesta adecuada para mí en este momento. Digo, porque si yo estuviera un poco bajón, digo, me la bajás y claramente no quiero ir después del sábado. Digo, y después de eso, yo lo voy a hacer igual, más allá de tu opinión. Digo, y seguramente va a ir súper bien y no me voy a fumar a nadie. La verdad fue más no, no solamente un ataque, sino como una defensa de, bueno, a ver, yo te voy a mostrar mi opinión y mi punto de vista. No me voy a callar y voy a seguir lo que vos me estás diciendo y comunicando. Ok, lo importante es que observes de dónde viene esto de tener que complacer o querer que los demás apoyen mi cambio. Ahí, o sea, tus padres reprimieron eso, no podían ser quienes ellos eran, necesitaban que otra figura los apruebe, y acá estamos con Nico que hace
que le afecta cuando alguien no apoya cuando alguien no apoya sus cambios. Sí, principalmente esa persona que es muy importante su palabra para mí. Exacto. Lo mismo que en realidad vos le decís, es como familia, y antes, bueno, lo que pasó con la familia. Es la misma asociación, vos decís, es como familia, bueno, es como familia tiene sus consecuencias. Pero Exactamente. es eso. Em, Voy a hablar un poco del proceso de individuación, por si no nos tenemos que ir tan lejos. Con cualquier cosa que a nosotros nos molesta, podemos sacarle oro prácticamente. Ok. El proceso de individuación es un proceso del cual hablaba Carl Gustav Jung, principio individuatorius, que es el paso a paso, es el proceso, es el patrón por el cual una persona se vuelve individual y auténtica. Por individual no quiero decir que un individuo no se comprometa con la sociedad a aportar su grano de arena. Por lo individual me refiero a que como nosotros como personas, como habitantes, empezamos a conectar con nuestros sueños, con nuestros objetivos y que le empezamos a perder mucho interés, el suficiente, como para que no nos moleste lo que las demás personas están opinando sobre lo que hacemos. Proceso de individuación es cuando una persona puede plantearme su punto de vista o no permitir que una persona nos plantee su punto de vista cuando no queremos, sin caer en los extremos, que no caigamos en los juegos del ego de, de que hay una manera de ser concreta constantemente. Empezar a reconstruir nuestra manera de ver y de percibir el mundo, porque como como aprendimos en nuestra casa, viendo a nuestros padres, que tenemos que ser de determinada manera, no que tenemos que ser, solamente lo aprendemos observando cómo ellos se relacionan. Nuestros padres, dos personas quizás que no fueron auténticas, educaron a un hijo, a una hija, que hoy en día no es auténtico, que hoy en día necesita que el mundo lo acompañe, necesita que la situación externa lo acompañe para hacer los proyectos. Encontramos excusas enormes para no hacer nuestros proyectos. O que no tengo la plata, o que mi amigo no me apoya, o que mi madre no me apoya, o que mi padre no me apoya. Constantemente depende de un factor externo si el cambio que nosotros queremos hacer, lo vamos a hacer o no. En vez de depender de nuestras ganas realmente de hacerlo, depende de un factor externo, depende de la opinión de los demás. Cuando nos damos cuenta de esto, claro, no es un problema, es un regalo. A través de los demás, la dualidad, puedo conocer quién soy realmente. Puedo conocer las expectativas que le pongo al mundo. Cuando conozco las expectativas, puedo recordar que soy yo quien pone las expectativas en las personas. O sea, el celular tiene el valor que le di con el tiempo, con mi historia con él. Entonces se lo puedo quitar. Pero este proceso no lo hacemos muchas veces. De recordar que somos nosotros quienes ponemos las expectativas en las demás personas. Entonces recordamos que somos nosotros los que lo podemos quitar a este tipo de valor. Y el proceso de individuación es un ser individual que no depende en uno finalizado, en uno, no sé si termina, así que no le diría finalizado, pero uno que ha comenzado es un proceso en el cual puedo ser auténtico en mi manera de relacionarme con el mundo y que no depende de la situación externa, sino de mis propios sentires, de mis propias, de la propia conexión que tenga conmigo mismo y llevar un poco este sano narcisismo. Porque hay veces que queremos también que el narcisismo es malo. Freud hablaba de cuando uno quiere hacer un proyecto, por ejemplo, con el mundo, es necesario el narcisismo, o sea, hacer un proyecto porque uno ama eso que quiere hacer, porque uno se ama a sí mismo. Si quiero, no sé, plantar árboles, porque me causa tanto amor
plantar árboles, tener un proyecto de repoblar el Amazonas para conmigo, y lo que diga el mundo es lo que dice el mundo. Es como, si el narcisismo es malo, si solamente me quiero relacionar, por ejemplo, conmigo mismo, si solamente puedo estar enamorado de mí mismo, si solamente puedo relacionarme con personas iguales a mí, el narcisismo puede ser bueno para permitirme conectar con con esos proyectos o actitudes que a mí me gustan muchísimo, con esos proyectos o actitudes que están en lo más profundo de nuestro corazón, y comenzar a quitar las ideas, los juicios, la mente sobre que el mundo tiene que avalar lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué nos suele suceder muchas veces? Nos suele suceder de que tenemos muchísima intención en que el mundo acompañe ese proyecto. Y como queremos que el mundo acompañe y no sucede, nos bloqueamos. Entonces, ¿qué atrofiamos? Entonces atrofiamos también la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es esa diferencia entre crear algo cuando la situación acompaña o no. Voluntad voy a necesitar cuando. Voluntad voy a necesitar cuando la situación externa, financiera, social, no acompañe el proyecto que tengo. Así sea dar talleres o dar clases online, así sea poner un restaurante. Bueno, si el país está en crisis, quizás me puedo mudar a otro país. Cada quien puede poner sus propios límites. Pero es esto de no buscar que la situación sea perfecta, externa, para que yo pueda hacer mi sueño. Hay una foto que vi una vez de unos niños de África que estaban jugando al pool em, en una mesa de pool hecha de barro. No recuerdo cuál es el político de Argentina que dice, bueno, si este proyecto no se puede hacer porque no hay el dinero, quizás lo podemos hacer en una escala más chica. Quizás nuestro proyecto sí no lo podemos comenzar a la dictática que queremos con con todos los productos que nos gustaría. Pero sí quizás lo podemos hacer de una manera un poco más chica, con los recursos que tenemos hoy, para conectar con eso que realmente queremos conectar. Ese es el proceso de individuación. Cuando también comenzamos a dejar que el mundo sea tal como es, que mi amiga que opine, si quiere, de mí, y observar, puedo observar para volverme un ser más auténtico e individual, esos juicios, esas exigencias, y esas exigencias inconscientes, comenzar a trabajarlas. Volverse un ser auténtico, de corazón puro, es, creo que, uno de los caminos más importantes hacia donde nos lleva el proceso de individuación. No tratar de complacer a las otras personas, puesto que podemos estar toda nuestra vida desconectados de nuestros sueños, de nuestros proyectos, para cumplir de los demás. Siempre podemos encontrar excusas si queremos, para no conectar con eso que realmente deseamos. No somos perfectos, no nos sale bien, y no nos va a salir bien si no lo ponemos en práctica. Lo vamos a transitar ¿cómo? Lo vamos a transitar con miedo. Cada vez que hagamos algo nuevo, vamos a tener miedo. Cada vez que cambiemos, nos vamos a sentir incómodos. Cada vez que observemos un juicio, vamos a observar un mundo nuevo porque de repente empezamos a reescribir ese juicio. Así que comencemos a trabajar este proceso de individuación, que se comienza a trabajar con los padres, que se comienza a trabajar en la casa, en el que comenzamos a observar a nuestros padres. Podemos comenzar a observar a nuestros padres, qué hacían, cómo se relacionaban o entre ellos, o con sus jefes, con sus padres, o sea, con nuestros abuelos, y así comenzar a ver nuestra información en esto que mi padre hace. ¿Lo expreso de alguna manera? ¿Lo expreso en el trabajo? ¿Lo expreso o con mujeres? Estos juicios, observar los juicios que hemos hecho hacia nuestros padres. Porque cada juicio es una condena. Cada juicio, cada verdad me va a llevar a tomar determinado tipo de acciones. Entonces, esos juicios que hemos hecho hacia nuestros padres,
también debemos de comenzar a limpiarlos. Porque luego caemos por haber hecho un juicio de que nuestros padres estaban equivocados, queremos ser diferentes a ellos. Como queremos ser diferentes, hacemos todo lo opuesto. Eso no es individuación. Eso es compararse, eso es ego, creyendo que el otro está equivocado, que mi padre está mal. Entonces yo me pongo en el lado que está bien, me poso en el otro extremo para ser diferente que él. Tengo el mismo problema, pero en dos extremos diferentes. Quizás a mi padre no le importaba nada la opinión de los demás y llegaba incluso a dañar personas. Y a mí quizás me importa demasiado y las cuido en exceso. Entonces hay un punto medio de la balanza donde puedo ser auténtico y también cuidando de mi entorno. Sabiendo que hay veces en las que voy a tener que moverme en estos extremos de la balanza y poder adaptarlo según los objetivos, según los motivos que tenga en ese momento. Hay veces que quizás, por ejemplo, diga cosas que a mi madre le pueden llegar a ofender. Porque al momento en el que mi madre observa que puedo cambiar, o mi pareja, o mi novia, o mi novio, o quien sea, observa que cambio, a esa persona también le va a chocar. Porque es como si alguien le dijera enfrente suyo, mira, se puede cambiar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner trabas. No, 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 eso no se puede vivir de eso. Son los sueños reprimidos de uno, de ser uno mismo, proyectados, porque nuestros padres también proyectan en nosotros, para no tener que enfrentarlos con ellos mismos. No caigamos de que somos nosotros en el juego del ego los dueños de la verdad y que todos están equivocados. No, creo que lo mejor que podemos hacer es sin juicios, porque luego tampoco caigamos en el extremo de decir que los extremos son malos. A veces que uno puede ser extremista, cada quien puede modificar su propia realidad, manteniendo el equilibrio, permitiéndose moverse, permitirse moverse entre los extremos, entre las polaridades, según la situación, según amerite la situación. Hay momentos en los que quizás la opinión de los demás sea importante y momentos en los que tenga que perderse por completo. Si estoy en una comunidad, si estoy trabajando en una comunidad, con una familia y tenemos un proyecto en común, quizás la opinión conjunta sea lo que importe, el mantenernos sólidos como familia o como equipo. Quizás tengamos que resignar a veces porque luego podemos caer en el juego de que no hay que resignar nunca nuestros propios ideales y que tenemos que mantenernos firmes en nuestras ideas. Y no, hay veces que se tienen que caer nuestros ideales, hay veces que se tienen que caer nuestras filosofías y hay veces que se tienen que mantener firmes, permitiéndome adaptar a la situación que tenga en ese momento. Eso es ser una persona individual, una persona auténtica que se permite moverse entre ambos extremos de la balanza según la situación lo amerite, y no que lleve una conducta excesiva constante, inflexible, en un tipo de situación. El consultante viene a la terapia por esto, porque mantiene un tipo de conducta excesiva, con algún conflicto, con algún problema. Y lo que necesita es comenzar a limpiar esos juicios para permitirse adaptarse, para permitirse ser más flexible con la situación que hoy en día está viviendo.